Y esta noche regresamos a Deuteronomio capítulo 32. Gracias al Señor por el privilegio que nos da de regresar a este capítulo que es conocido como la canción o el cántico de Moisés. Recuerden que esta es la segunda parte de este estudio de Deuteronomio 32. Lo hemos titulado Una canción gloriosa. Una canción gloriosa. Este capítulo, recuerdan, describe la fidelidad perfecta del Señor y la infidelidad perversa de Israel. Aquí en Deuteronomio 32 aprendemos mucho acerca de quién es Dios y quiénes somos nosotros como seres humanos. Vamos de regreso ya a Deuteronomio 32, versículos 1 al 8 es el texto que estudiamos la semana pasada. Vamos a leerlo para recordar algo de lo que estudiamos. Deuteronomio 32, versículo 1. Dice así la palabra del Señor: Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Una pausa ahí. Recuerden que estos dos versículos son la base prácticamente del resto del capítulo. El capítulo, recuerden, es definido por el 31:30, si regresan ahí, 31:30. Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. 32:1 comienza: Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Explicamos que el versículo 2 indica que lo que Moisés iba a explicar aquí en esta canción iba a ser productivo, espiritualmente benéfico para Israel. Y la razón es, versículo 3, porque el nombre de Jehová proclamaré. Esa primera frase del versículo 3 describe de manera resumida, comprimida, de qué trata esta canción. Es una proclamación del nombre de Jehová. Es una explicación, es una predicación, anuncio del nombre de Jehová. ¿Qué es el nombre de Jehová? Recuerdan allá atrás, Éxodo capítulo 33, 34, se refiere a las perfecciones del Señor. ¿Quién es Él? Entonces, esta canción describe perfecciones del Señor en contraste a las imperfecciones de la nación de Israel. Entonces, esa es la razón por la que versículo 2, esta canción es espiritualmente benéfica, porque describe perfecciones del Señor. Y además de que beneficiaría espiritualmente a Israel, el escuchar esta canción centrada en el nombre de Jehová, en la proclamación del nombre de Jehová, motivaría a Israel a alabarlo. Por eso dice al final del 3, véanlo: porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Explicamos que así como ellos, para que nosotros seamos espiritualmente fortalecidos, para que nosotros alabemos, adoremos al Señor, necesitamos entender el nombre de Jehová, necesitamos entender sus perfecciones, lo cual es el resultado de entender correctamente la palabra de Dios. Y aquí empieza el versículo 4, recuerdan, empieza la proclamación del nombre de Jehová. Versículo 4, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Un versículo hermoso, recuerdan, nos estacionamos ahí la semana pasada, que en resumen describe que todo lo que el Señor es y hace es perfecto, absolutamente perfecto. No puede cometer errores, no puede pecar. Y en contraste a esto, versículo 5, a diferencia de la perfección de la roca del versículo 4, 5, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Eso era Israel. Sus hijos, en términos de que Él los constituyó como nación, en términos de que Él
estableció que fueran su nación de pacto. Generación torcida y perversa, eso es toda la humanidad, se puede aplicar también, como lo vemos en Filipenses 2, recuerdan, lo explicamos, porque por naturaleza sin Cristo estamos muertos en delitos y pecados. Entonces, versículo 6, vean lo que hicieron los israelitas, lo que hicieron y harían. 32:6. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? En otras palabras, qué ingratitud, qué torpeza espiritual es que peques contra aquel que, versículo 6, te creó, te hizo y te estableció, Israel. Explicamos que eso también se puede aplicar a nosotros como creyentes en el punto en el que pecamos. Cuando pecamos es una expresión de ingratitud contra nuestro Dios, contra nuestra roca que es perfecta. Es espiritualmente torpe. Y en el versículo 7, recuerdan, los llevó al pasado para que recordaran las perfecciones del Señor que manifestó a lo largo de su historia. Versículo 7. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará. A tus ancianos y ellos te dirán. Versículo 8. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, recuerdan en Génesis capítulo 10, cuando Él dijo, cuando Él manifestó, va a vivir esta nación en tal parte del mundo, tal nación en tal parte del mundo. Y lo hizo, versículo 8, concluimos ahí la semana pasada, esto es increíble, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, recuerden, determinó quién va a vivir, en qué lugar, les ha prefijado los límites de sus tiempos, ¿recuerdan? Y el lugar de su habitación, misma idea en Hechos 17. Y esto es impresionante. ¿Cómo es que Dios estableció dónde iba a vivir cada nación y en qué lugar del planeta? Versículo 8, este es el criterio al final. Según el número de los hijos de Israel. Impresionante afirmación de la prominencia de la nación de Israel en el plan de Dios. De acuerdo con el número de habitantes, según la cantidad de israelitas que Dios designó, en base a eso, Él determinó, va a vivir esta nación en tal lugar, va a vivir esta nación en tal lugar. ¿Por qué hizo esto? Hasta aquí llegamos la semana pasada en el versículo 8 y aquí retomamos nuestro estudio a partir del 9. ¿Por qué hizo esto? Del versículo 8. ¿Por qué en base, versículo 8, al número de los hijos de Israel estableció los límites de los pueblos? ¿Por qué? Porque escogió a Israel como su posesión. Escogió a la nación de Israel como su posesión. ¿Dónde dice eso? Versículo 9. Dice el texto, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Vean ustedes aquí la continuidad en el texto. Al final del 8, vean de nuevo la última frase en el 8. Estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo. Su pueblo aquí son los hijos de Israel. Y otra manera de referirse a su pueblo, versículo 9 al final, Jacob. Vean, hermanos, qué privilegio para la nación de Israel. Israel es, según el versículo 9, la porción de Jehová, la heredad que le tocó. En otras palabras, Israel es la posesión del Señor. Israel es un pueblo especial para Dios, como dice Deuteronomio 7:6. Es un pueblo santo, apartado, único para Dios, como dice Deuteronomio 14:2 y 21. Es un privilegio único. Y como escogió Israel, cuidó de Israel. Y esto lo vemos a partir del versículo 10. Pero vean en qué situación estaba Israel después de haber salido de Egipto. Y vean aquí, hermanos, las ilustraciones que usó el Señor para mostrar su cuidado de Israel. Versículo 10. Le halló en tierra de desierto.
y en yermo de horrible soledad. Esa frase se puede traducir, y en la soledad con gritos de clamor en el desierto. Una situación terrible es la idea ahí. Versículo 10 continúa, lo trajo alrededor, o como lo traduce una versión, lo rodeó. Continúa en el 10, lo instruyó o lo cuidó, como dice otra una versión. Siguiente frase, lo guardó o lo protegió, como a la niña, mejor traducido también, pupila de su ojo. Vean en este versículo 10 las acciones de Dios hacia Israel, lo que llamamos en gramática verbos, palabras que describen la acción de alguien algo que alguien hizo. Versículo 10, véanlo de nuevo. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó. Dios hizo esto por Israel. ¿Por qué? Porque versículo 9, la porción de Jehová es su pueblo. Increíble privilegio. Ninguna otra nación sobre la faz de la tierra disfrutó de este privilegio. Ninguna otra. Pero vean aquí al 10, al final, cuando dice lo guardó, lo protegió, es la idea como a la niña de su ojo, como la pupila de su ojo. Esto describe la manera, el nivel de cuidado, de atención que el Señor le prestó a Israel al cuidarlos como nación. Ahora aquí Israel, en el versículo 10, es presentada en una situación de impotencia, de soledad total, sin esperanza. Y ese es el punto aquí en el versículo 10. En medio de esta situación, Dios cuidó a la nación de Israel con tanto cuidado como una persona cuida la pupila de su ojo. Vemos esta misma idea de la pupila del ojo en el Salmo 17:8, Zacarías 2:8. La idea aquí es como cuando alguien o algo se te acerca a los ojos, te mueves rápido o cierras los ojos para que no te lastimen. No sé si alguno de ustedes de chico ahí jugaba el juego de que te iban acercando ahí o te movían el dedo cerca del ojo a ver quién lo cerraba primero, ¿no? Es una respuesta, es algo prácticamente involuntario. Cierras el ojo. Y esto muestra el cuidado extremo, perfecto, porque Él es la roca cuya obra es perfecta, versículo 4. El cuidado extremo del Señor hacia Israel. Esto es hermoso, esto muestra lo preciado que es Israel para Él, esa es la idea aquí. Pero vean, versículo 11, otra ilustración de este cuidado amoroso del Señor hacia la nación de Israel. Dice el versículo 11, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Versículo 12, Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Este es un texto conocido, seguramente lo han visto, memorizado, pero vean aquí otra vez, ¿por qué lo dice? El Señor aquí actuó como un águila que hace que sus hijos empiecen a volar y salen a volar y ella los atrapa con sus alas conforme caen para cuidarlos. Esa es la idea. Entonces, aquí esto está expresando, está enseñando, le está diciéndole a Israel, Dios tuvo la capacidad de cuidar amorosamente a Israel conforme empezaba, por así decirlo, a caminar indefensa, vulnerable al salir de Egipto. El Señor hizo esto, vean de nuevo cómo lo hizo. ¿Cómo lo hizo? ¿Necesitó ayuda de alguien? Versículo 12, no. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Esto quiere decir Dios falso. Esto es una muestra hermosa, escuchen, del poder infinito, amoroso del Señor operando a favor de Israel. Él los cuidó con el cuidado con el que una persona cuida la pupila de su ojo, los cuidó con el cuidado de una madre águila que cuida a sus pequeños, y lo hizo, versículo 12, solo.
solo. Muy importante esto, mostrando su poder, su suficiencia. No necesitó ayuda, versículo 12, de ningún otro Dios extraño. Esto obviamente de manera implícita apuntaría a Israel a que era una necedad. Como les dijo ahí en el versículo 6, era una locura, era ignorante buscar a un Dios extraño. No lo necesitaban. El Señor los amaba tanto que los cuidaba como un ser humano cuida la pupila de su ojo, como un águila cuida a sus pequeños. Esto es hermoso. Hermoso, claro, para Israel, pero también, hermanos, incluso nosotros como la iglesia, sin ser la nación de Israel, disfrutamos de ese poder amoroso operando a nuestro favor. Lo vemos, por ejemplo, en la seguridad de la salvación. Él usa todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, Romanos 8. Nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él nos da vida y aliento y todas las cosas físicamente, espiritualmente es el que nos capacita, produce en nosotros así el querer como el hacer, su espíritu está en nosotros, nos cuida. Somos su cuerpo. Es, sí, una manera de describir a la iglesia, el cuerpo de Cristo, pero es algo que refleja el cuidado del Señor Jesucristo hacia nosotros. Él sustenta y cuida a su iglesia. Por eso recuerdan en Efesios 5, hablándole a los maridos, el Señor nos dice cómo debemos atender a nuestras esposas, proveer para ellas, protegerlas. Por eso dice en Efesios 5:21, nadie aborreció jamás a su propia carne, Efesios 5:29, perdón, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. ¿Por qué? Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Nos alimenta espiritualmente y también Él es nuestro proveedor. Él da vida a todas las cosas, nos alimenta físicamente. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Su poder infinito así, y piensen en esto, así como Israel, versículo 12, Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño, así también Él cuida de su iglesia sin ayuda de nadie, de nadie. Recuerden esto, hermanos, el Señor puede existir sin la creación, pero la creación no puede existir sin Él. Y nosotros somos parte de la creación. Entonces, eso nos recuerda el poder infinito del Señor, que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, solo hablando. Creó todo de la nada, sin esfuerzo alguno. Y sigue manteniendo todo en existencia y dirigiéndolo para cumplir sus propósitos perfectos solo hablando. Él es nuestro Señor, ese es nuestro Señor, este es el Dios de Israel. Y les dijo entonces, yo los cuido como la pupila del ojo, como un águila cuida a sus pequeños. Y vean versículo 13, vean qué más hizo el Señor con Israel, que demostró su cuidado hacia él. Recuerden, le sigue dando aquí a partir del versículo 10 y llegamos al 13, varias ilustraciones de cómo los cuidó. 13, lo hizo subir sobre las alturas de la tierra. Esto se refiere a que Israel fue fuerte, la idea, como en Habacuc 3:19, y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña. Esto se refiere a panales que habrían encontrado entre las rocas. Y continúa en el 13, y aceite del duro pedernal. Es probable que esta última frase se refiere a olivos que crecían entre pedernales en rocas, árboles que dan aceitunas que crecían entre las rocas. Ahora, aparentemente en ciertos lugares del desierto encontraron esto. Y ya en Números 32, en la tierra, recuerdan, al otro lado del Jordán, donde se quedaron las 2.5 tribus de Números capítulo 32, el Señor también les dio lo que viene en el versículo 14, observen, 32:14, mantequilla de vacas y leche de ovejas. Algunos dirán, qué rico. Sí, esto es rico, esa es la idea. Les proveyó de manera generosa, rica,
mantequilla de vacas, ¿qué es eso? Pues de lo que comemos, así es la mantequilla que te comes. Normalmente es de vaca, ¿no? Salvo que te digan que es de otro animal, pero normalmente es mantequilla de vacas. Y leche de ovejas, bueno, a lo mejor no es tan común, pero seguramente han probado el queso de oveja, muy rico. La idea es que les proveyó de manera abundante, versículo 14, mantequilla de vacas. Y recuerden, no es que vivían ahí en el Caribe, no. Recuerden, en una región del mundo donde es desierto. Obvio, venían de Egipto, más fértil ahí, Israel, más fértil, claro, todavía ni siquiera han entrado a la tierra prometida, pero vemos el cuidado del Señor, versículo 14, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura quiere decir grasa de corderos y carneros de Basán. ¿Qué es eso de Basán? Era un lugar conocido por robles y animales bien alimentados. De nuevo, esto está mostrando generosidad. Esto era rico. Esto era algo saludable, rico. No tanto saludable. Bueno, obviamente saludable si te excedes con estas cosas, no es muy saludable, ¿verdad? Pero la idea es que era generoso, rico. Es como decir, hombre, la carne de Argentina o el producto tal de tal lugar. Es que allí en El Salvador el queso, esto, lo otro. La idea es que fue algo rico, fue algo, ahí Basán era caracterizado, se conocía por animales bien alimentados. Y versículo 14 continúa al final. También machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. La idea es que comieron muy bien, comieron rico. El Señor cuidó de ellos y lo demostró en haberles provisto este alimento. De nuevo, esto está hablando específicamente de la nación de Israel, cuando el Señor a través de Moisés en el 1405 a.C. les dijo esto. Esto es lo que les dijo. Y aunque nunca nosotros como la iglesia, como el cuerpo de Cristo, que nació en Hechos 2 en Pentecostés y va a estar en la tierra hasta que el Señor nos lleve en el rapto antes de la tribulación de 7 años. Aunque nunca reemplazaremos a la nación de Israel, nunca seremos la nación de Israel como la iglesia, también disfrutamos del cuidado del Señor de diferente manera. Algunos dirán, oye, pues ¿dónde está la langosta? El Señor no me ha dado langosta. Mi sushi, ya llevo un año sin sushi. Fue en mi cumpleaños. No, no, el Señor no se compromete a proveer así, pero en su gracia común nos da lo que necesitamos para vivir de acuerdo con lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Recuerden, Pablo se los dijo ahí en Hechos 14 a los paganos ahí en Listra, que Él hace bien, no se ha dejado sin testimonio, haciendo bien, dándonos tiempos fructíferos y lluvias del cielo, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Eso muestra algo de la bondad de Dios, muestra algo de la generosidad de Dios. Y en su gracia especial, como sus hijos, nos ha dado tanto y nos sigue dando tanto para hacer lo que quiere con cada uno de nosotros. Recuerden, Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Él nos ha dado su Espíritu para andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, para poder servirle conforme a la capacidad que ha dado a cada uno de nosotros, lo que llamamos don espiritual. Entonces, el Señor es generoso, hay tanto por qué agradecerle y alabarlo. Entonces, la idea aquí, hermanos, de los versículos 10 al 14 es que Israel fue cuidado por el Señor de manera amorosa, al máximo nivel, conforme al poder infinito del Señor. Los cuidó, versículo 10 al final, como a la niña de su ojo. Versículo 11, como un águila cuidando a sus pequeños. No necesitó ayuda de nadie. Versículo 12, solo le guió. Versículos 13 y 14, les proveyó de manera generosa 13 frutos del campo, miel, aceite. Recuerden, esto es en un contexto de desierto, no es que iban al súper y lo compraban, muy fácil, no. Esto muestra la generosidad del Señor, esto muestra ese poder infinito de que 12 lo hizo solo y por eso les proveyó de esta manera abundante, generosa, frutos en el 13, miel en el 13, 14 mantequilla, leche, grasa, carneros, trigo,
uva. Y uno diría, hombre, esto debería haberlos motivado, estar rebosando de gratitud y decir, Señor, gracias. ¿Cómo no te voy a ser fiel? ¿Cómo te voy a fallar con tanto que me has dado? ¿No es cierto? Versículo 15, pero engordó Jesurún. ¿Qué es esto? Pero engordó Jesurún. Jesurún se puede traducir justo, recto, es un nombre honorable para Israel, que aquí el Señor lo usó de manera inversa para mostrar que no eran rectos, no eran justos, no vivieron como debían. Versículo 15, pero engordó Jesurún y tiró coces o pateó. La idea es que menospreció, despreció y enfatiza. Vean, siguiente frase en el 15, le dice a Israel, engordaste. Siguiente frase, te cubriste de grasa. Se puede traducir también, te volviste obstinado. ¿Ven la tragedia? El Señor, versículo 8, colocó a las diferentes naciones del planeta en los diferentes territorios que Él estableció en base al 8 al final, según el número de los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque 9 son su posición especial, sus escogidos, y lo demostró en su cuidado, como ya lo vimos del versículo 10 al 14, pero versículo 15, hay un problema. Y cuando vemos un pero en la Escritura, o es muy bueno o muy malo. Aquí es muy malo. Es muy bueno cuando, por ejemplo, vemos en Efesios 2:1, estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios, 2:4, que es rico en misericordia. Pero aquí es al revés, aquí es bondad, cuidado, generosidad, muestras de amor hacia Israel que mostraban que son la nación escogida, pero 15 engordó Jesurún. Aquí empezamos a entender mejor por qué en el 6 dijo esto el Señor. Regresen al 6. Así pagáis a Jehová, pueblo loco, ignorante. ¿No es cierto? Aquí empezamos a entender mejor el 4 cuando dice que Él es la roca cuya obra es perfecta. Y en el 5, la corrupción no es suya. Él les dio bondad, 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 los inundó. Así como cuando vas a la playa y estás ahí, te llega una ola y otra, a veces no te puedes ni parar. La idea es que el Señor los cubrió, por así decirlo, de generosidad, ola tras ola de bondad. Pero versículo 5, por ser una generación torcida y perversa, versículo 15, engordó, Jesurún tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Y vean el 15 cómo concluye, cómo se manifestó este menosprecio hacia el Señor, esta obstinación hacia el Señor. Versículo 15, entonces abandonó al Dios que lo hizo. Vean ahí la frase, lo hizo. Misma frase, recuerdan del 6, regresen ahí, vean la conexión. Así pagáis a Jehová, pueblo loco, ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Y aquí en el 15 al final, entonces abandonó al Dios que lo hizo. El mismo Dios del versículo 6, el Dios amoroso, fiel, que solo le mostró bondad y cuidado y amor conforme a nivel más alto de cuidado, de amor más alto, conforme al poder infinito del Señor, como lo vimos en los versículos 8 al 14 y al final del 15, menospreció a la roca de su salvación. La roca. ¿Dónde vimos eso ya? En el 4, véanlo. Él es la roca cuya obra es perfecta. Recuerden que ese título de Dios describe, como lo explicamos la semana pasada, que Dios es fuerte, es todopoderoso, tiene poder infinito y por lo tanto es perfectamente confiable. Es la idea, de nuevo, de una roca que no la mueves con nada, no la mueves. Ya rocas grandes, ¿no es cierto que aún llega un auto y se le estampa y no la movió ni un centímetro? Esa es la idea, nada la mueve en términos humanos. En términos divinos, el Señor es perfectamente confiable. En otras palabras, la idea aquí del 15 es que
el Salvador, la roca de su salvación, el Salvador todopoderoso que nunca defrauda, fue a quien despreció Israel. Vean qué tragedia. Y aquí en el versículo 15, Israel es presentado por el Espíritu de Dios a través de Moisés. Israel fue como un animal que come de lo mejor en abundancia. Ese animal engordó y se rebeló contra el que lo alimentó y cuidó fielmente. De manera figurada, entonces, la idea es que engordaron por tanto alimento que el Señor les dio de manera generosa, como lo vimos ahí en los versículos 13 y 14. Esto nos ofende, ¿no es cierto? Lo entiendes de un animal, dices, bueno, no lo entiende, qué ingratitud ver esto. Pero de un grupo de personas que han sido destinatarios, han recibido tanto amor, tanto cuidado del Señor, que se atrevan a hacer eso. Hermanos, haríamos lo mismo si no fuera por la gracia de Dios. Si hubiéramos sido israelitas en ese momento, hubiéramos hecho lo mismo. Porque no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, porque todos somos parte por naturaleza, versículo 5, de esa generación torcida y perversa. Y no olvidemos que aun como creyentes hacemos lo mismo en el acto cuando pecamos. Mostramos ingratitud, mostramos deslealtad de lo más bajo, de lo más bajo. Porque recuerden, Él es la fuente de toda bendición. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Cualquier medida de bendición que disfrutemos, espiritual o física, tiene una sola fuente y esa es la roca de nuestra salvación, nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, estas verdades son para Israel en primer lugar, sí, pero también observen que hay implicaciones para nosotros pensando en estas realidades de cómo el Señor muestra su poder de manera infinita, expresa su bondad a su discreción soberana y cada vez que nosotros pecamos, actuamos como Israel aquí. De nuevo, como un animal que comió en abundancia de lo mejor, porque eso es lo que le dio su dueño, y se rebeló contra ese dueño. Y vean versículo 16, cómo demostraron su rebeldía contra el Señor. Versículo 16, le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. Recordarán que en Deuteronomio capítulos 4 y 5, quizás no se acuerdan, yo tampoco me acuerdo, pero lo digo porque lo tengo apuntado, ahí ustedes lo pueden corroborar después. Hemos estudiado tanto, es mucho de Deuteronomio, es para justificar lo que olvidamos. Ya en Deuteronomio capítulos 4 y 5, el Señor les había explicado que Él es el único digno de adoración. Él es digno de adoración exclusiva. Y al rebelarse contra Él, versículo 16, y adorar a dioses falsos, dice el texto, lo provocaron a ira. 17 continúa hablando de su idolatría. Y recuerdan, lo habían hecho desde que salieron de Egipto, Éxodo capítulo 32, ¿se acuerdan? Había habido varias ocasiones. También los papás, en particular de los que oyeron esto, pero también los que oyeron esto, habían estado involucrados en idolatría, por ejemplo, ahí en el libro de Números, hacia el final, con las hijas de Moab. Versículo 17, vean cómo lo define aquí el Espíritu de Dios. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido, se puede traducir, a dioses con quienes no tenían una relación cercana, es la idea. Conocimiento aquí en el sentido de tener una relación cercana. Versículo 17, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. En otras palabras, de fuera, de naciones que no eran Israel. Ahora observen que estos dioses también
No los habían conocido los padres de los que estaban escuchando esto. Pero observen que al adorar a dioses falsos, dice el texto, adoraron, dice, a demonios, sacrificaron a los demonios. ¿Por qué dice eso? Porque los demonios operan en la religión falsa. Los demonios operan en la religión falsa. Y esto lo vemos también reiterado allí en Primera de Corintios 11, también Primera de Timoteo 4. Como ilustración, escuchen 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Demonios. Entonces, detrás de la religión falsa hay demonios. Detrás de los ídolos hay demonios. Demonios que, como dice 1 Timoteo 4:1 y 2, esparcen sus mentiras usando a falsos maestros. Es algo serio. Vean el versículo 18, vuelve a repetir este hermoso título del Señor, de la roca, otra vez recuerden, del que es perfectamente confiable porque es el Todopoderoso, de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de tu Creador. Vean aquí, en el 18 dice que olvidaron a aquel que los creó como nación, olvidaron al Todopoderoso, al fiel, de quien dependían para todo. Eso apunta en parte a que Dios era su creador, es su creador y es el creador de todos en términos de que Él es el que nos da vida y aliento y todas las cosas. Y en el caso de Israel, creador también como nación de establecerlos como su nación que escogió para tener una relación de pacto con ellos. Ahora, aquí en los versículos 15 al 18, hermanos, encontramos lo que sucede cuando no adoramos al Señor como debemos. Esto es lo que sucede. De nuevo, esto es para Israel en primer lugar, pero aquí estas verdades nos presentan lo que sucede cuando nosotros no adoramos al Señor como debemos, cuando nuestros deseos, cuando nuestros pensamientos no están totalmente concentrados en agradar al Señor. ¿Qué sucede? Suceden cuatro cosas, cuatro verdades. En primer lugar, cuando no adoramos al Señor como debemos, en primer lugar, sus bendiciones nos ensoberbecen. Sus bendiciones nos ensoberbecen. ¿Qué quiere decir eso? Sus bendiciones abundantes nos llevan a ensoberbecernos. Eso fue lo que pasó aquí. En el 14 les dio mantequilla, leche, grosura, carneros, machos, sangre de uva, pero 15 engordó Jesurún, entonces abandonó al Dios que lo hizo. Esto es lo que fíjense nada más, hermanos, qué recordatorio de la perversidad del corazón humano. Que Dios exprese, que Dios demuestre su bondad de una manera perfecta, pura, en misericordia, al dar bendiciones materiales más allá de lo que necesitamos y en lugar de responder en alabanza, en adoración, en gratitud, la inclinación pecaminosa es responder en soberbia. Es lo mismo que vemos en 1 Timoteo 6:17. Allí en 1 Timoteo 6:17 a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Esa es la inclinación pecaminosa. Ya tenemos más de lo que necesitamos y ya nos sentimos los ricachones. Ya en lugar de tener patineta, en lugar de tener triciclo, ya tienes una moto, ¿no? Ya te sientes el dueño del mundo en tu moto, ¿no? Ya no traes una carcachita, ya traes una carcachita más nueva. No, ya te sientes que traes tu Ferrari. Ya ni saludas a los hermanos, hombre. Pero esa es la tendencia, ¿no es cierto? Empezamos, como dice Proverbios, las riquezas del rico son un muro alto en su imaginación. Lo vemos como nuestra protección y Dios, ve mi casón, ve mi guardarropa, ve mi carro. Dame hoy el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
Este es lo que sucede cuando no adoramos al Señor como debemos. Sus bendiciones abundantes nos llevan a ensoberbecernos. El problema está en nuestro corazón. En segundo lugar, despreciamos la fidelidad amorosa del Señor. Cuando no estamos adorando al Señor como debemos, cuando nuestros pensamientos, nuestros deseos no están totalmente centrados en agradar al Señor, no solo nos ensoberbecemos por sus bendiciones abundantes, sino que en segundo lugar despreciamos la fidelidad amorosa del Señor. Versículo 15 lo presenta, lo ilustra. Es un hecho, fue un hecho para Israel. Despreció, dice el 15 al final, menospreció la roca de su salvación. Es terrible. Es un desprecio de la fidelidad amorosa del Señor cuando nosotros no estamos totalmente concentrados en agradar al Señor. En tercer lugar, colocamos nuestros deseos, nuestras abominaciones antes que a Dios. Colocamos nuestras abominaciones antes que a Dios. Y eso lo vemos aquí en el versículo 16. Lo provocaron a ira con abominaciones. Abominaciones. Recuerden, hermanos, la avaricia es idolatría, Colosenses 3:5. Desear, colocar nuestros deseos antes que Dios es una manifestación de idolatría, y eso es, como lo dice el versículo 16, hablando de estatuas, de ídolos literales ahí. Otra forma de idolatría, que es la avaricia, es una abominación. Y en cuarto lugar, entonces, cuando no adoramos al Señor como debemos, de nuevo, cuando nuestros pensamientos, nuestros deseos no están totalmente centrados en agradar al Señor, en cuarto lugar, olvidamos que dependemos del Señor para todo. Olvidamos nuestra dependencia total del Señor. Ellos dependían de manera total de Él. Por eso en el 18, les dijo 32:18, de la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu Creador. El que te dio todo, te da todo lo necesario para vivir. Esta manera de vivir y de pensar lleva al juicio del Señor, como lo vemos a partir del versículo 19. Ahora, en el caso del cristiano, nos exponemos al juicio de disciplina de Dios cuando le damos la espalda a Dios al ser rebelde, sí, pero el no cristiano vive así como estilo de vida. Y a menos de que tú, si en esta noche no conoces a Cristo, a menos de que tú te arrepientas y creas en Cristo, no entrarás en el reino de Dios, como dice Efesios 5:5, sino que recibirás la ira del Dios celoso en el lago de fuego eterno que mereces y que Dios te debe por tu pecado. Y vean, versículo 19, ¿cómo juzgaría el Señor la rebelión de su nación amada? Nos quedan unos minutos y terminamos por hoy. Versículo 19, otro texto muy importante. Y lo vio Jehová, y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Una mejor traducción es esta, como la traduce una versión. Y Jehová vio esto y los menospreció debido a la provocación de sus hijos e hijas. ¿Qué vio el Señor? Lo que vimos ahí en el versículo 18, véanlo. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu Creador. Y eso lo mostraron ahí en el 17, en el 16, en su idolatría. Ven aquí en el versículo 19, de nuevo, tres verdades muy importantes. En primer lugar, el Señor siempre ve nuestro pecado. El Señor siempre ve nuestro pecado. Eso lo vemos en la frase, y lo vio Jehová. Lo vio Jehová. En segundo lugar, nuestro pecado lo provoca a que nos discipline como sus hijos. Nuestro pecado lo provoca a que nos discipline como sus hijos.
Por eso dice el 19, y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Se encendió en ira, de nuevo, esto específicamente para la nación de Israel, pero esta misma verdad la vemos ahí en el Nuevo Testamento, por ejemplo en Hebreos 12, Señor al que ama disciplina, y el Señor nos disciplina para hacernos partícipes de su santidad, para que crezcamos en santidad. Recuerden, 1 Corintios 11, hay algunos enfermos, debilitados entre vosotros y aún algunos duermen por participar de manera indigna de la cena del Señor. Y vean, una tercera verdad, finalmente, quizás nos parezca obvio, pero lo dice el texto y hay que recordar que cuando pecamos es porque menospreciamos. Cuando pecamos es porque menospreciamos. Él los menospreció en el versículo 19, pero fue, hermanos, como juicio porque ellos, versículo 15, menospreciaron a la roca de su salvación. Tan importante esta verdad. Una canción potente, ¿no es cierto, hermanos? Tan importante, tan llena de verdades vitales acerca de quién es el Señor y quiénes somos nosotros y nuestro pecado. Una canción, de nuevo, que, recuerden, versículo 3, es una proclamación del nombre de Jehová. Y esto, entender estas verdades y someternos a ellas, versículos 2 y 3, nos trae beneficio espiritual, como dice el 2, como el rocío, la llovizna, las gotas a la hierba. Y recuerden, versículo 4, esto nos motiva a engrandecer a nuestro Dios. Vamos a detenernos aquí y seguiremos en nuestro próximo estudio. Oremos. Padre, gracias por tu palabra hermosa. Gracias, Señor, por estas verdades tan ricas que nos alimentan, nos confrontan para poder recordar cómo ves tú el pecado, para que lo veamos así y que nos ayude, Señor, a entender el pecado y odiar el pecado como tú lo odias, para alejarnos de él. Confesamos, Señor, que no lo vemos como tú lo ves, lo olvidamos con tanta frecuencia, olvidamos estas verdades con tanta frecuencia. De lo contrario, si no las olvidáramos y nos sometiéramos a ellas, realmente no pecaríamos. Reconocemos, Señor, nuestra lucha con nuestra carne. Te pedimos perdón, Padre, por olvidar la seriedad del pecado y por olvidar tu bondad, por nuestra ingratitud, por actuar, Señor, como Israel, de manera torpe, ignorante, ingrata. ¿Cómo es posible? Ayúdanos, Señor, a recordar esto. ¿Cómo vamos a tratarte así cuando tú nos cuidas tanto? Cuando, aunque no somos la nación de Israel, tú eres tan bueno con nosotros y tan amoroso y nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y a diario, Padre, la única razón por la que podemos vivir y respirar y comer y disfrutar de hasta la más pequeña bendición temporal es por tu bondad pura, tu misericordia, tu gracia. Perdónanos, Señor, por nuestra ingratitud, nuestra adoración tan imperfecta, pero gracias por tu perdón en Cristo, gracias por tu paciencia, gracias, Señor, porque tú eres la roca, tú eres el Dios amoroso, el Dios bueno a quien alabamos a través de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.